calendario judío estamos en pleno Pesaj, en plena festividad de Pesaj. En esta fiesta, además de leer la Agadá, que es el relato de la salida de Egipto, tenemos algunas comidas, olores y sabores que acompañan a que Pesaj sea una fiesta que, a pesar de que se acabe la fiesta, nos acompaña el sabor. Hoy nos acompañan en Shalom 3 amigas que han querido contarnos cómo viven ellas Pesaj en sus casas. Sandra, Leslie, Vanessa. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y por hacer el esfuerzo de contarnos, de contar a todos los amigos en sus casas cómo se vive Pesaj. Sandra, ¿cómo recuerdas Pesaj? Para mí es una fiesta, principalmente una fiesta familiar, es una fiesta de alegría, en donde estamos toda la familia en la mesa, donde se abren las puertas de casa, se reciben invitados. Es una noche especial, es la fiesta de la libertad, pero donde se cena distinto a lo que se cena el resto del año, donde se hacen preguntas, respuestas, canciones, juegos. Tenemos que explicar que es la fiesta de la libertad porque en realidad narramos la salida de Egipto, donde el pueblo de Israel sale como una nación libre y sale de la esclavitud. Que a lo mejor Leslie, que es la dueña y artista de este magnífico arreglo floral, nos puede explicar por qué has decidido hacer este arreglo. Bueno, como Pesaj simboliza justamente eso, nuestra liberación, yo personalmente lo vivo más como una liberación espiritual hoy en día. Y bueno, lo que simboliza es pues el mar abriéndose y que nuestro camino a la libertad sean caminos floridos. ¡Qué bonito! ¿Cómo recuerdas tu Pesaj en tu infancia? Pues mi recuerdo siempre era la reunión familiar con los primos, ir a casa de mi abuelita, a la cual le encantaba hacer arreglos florales. ¡Ay, mira! Sí, ella pues siempre me la recuerdo acomodando sus flores con un cariño, con un amor, con una dedicación, que seguramente es lo que... Ya sabemos de dónde viene. Vanessa, para ti Pesaj está ligado mucho a los olores. Sí, los olores han marcado mucho los recuerdos de mi infancia. Para mí, la casa de mi madre siempre olía, tanto en Shabbat como en Pesaj, de forma diferente. Y esos olores me gusta reproducirlo y que mis hijos tengan esas sensaciones sensoriales como las que yo viví, porque para mí las recetas de mi madre, de mi suegra, de mi abuela, son las que han marcado mucho mi infancia y yo intento reproducir esas recetas en mi casa y en mi cocina. Porque además Pesaj, como cualquier festividad muy familiar, tiene recetas diferentes viniendo del mundo ashkenazí o de la parte que viene más de Alemania, Polonia, Rusia, que del mundo sefardí, porque en el mundo ashkenazí, ¿cuáles serían las recetas típicas? Efectivamente, yo que tengo la suerte de ser hija de mamá sefardí y de papá ashkenaz, tengo el privilegio de tener estos sabores específicos de cada uno, y la verdad que en una cena ashkenaz, principalmente el plato estrella es el matzah bol. Son unas bolitas de matzah que se sirven en un caldo de pollo muy sabroso, delicioso. Efectivamente, que a los niños les encanta. Luego tenemos un pescado que se llama gefilte fish, que se acompaña con hrei. Es un pescado que se sirve con verduras y con hrei. Y eso es lo típico, aparte de la matzah, lógicamente, en la cena ashkenaz. Tengo el recuerdo de los ceder con mis abuelitos, ¿no? Y más que todo, hoy que soy mamá, transmitir eso a mis hijos, como ellos me los transmitieron a mí, y que Dios quiera puedan transmitirlo ellos a sus hijos también. Porque además en Pesaj no se pueden comer pan, no se puede comer jamez, nada que provenga de los 5 cereales: trigo, cebada, centeno. Por eso tenemos aquí estas tortas especiales que son aptas para Pesaj. ¿Cómo se vive el día a día sin comer pan, bollería? Estamos tan acostumbrados a ir por donde vas y comes.
¿Cómo se viven esos 8 días y cómo viven vuestros hijos, no? Es una vivencia especial, diferente, eso te hace valorar también más tu día a día. ¿Cómo es, no? Que el pan, que es tan común en cualquier casa, cuando estás 8 días que no comes pan, sí, lo coges con tanta gana después. Así es. Entonces creo que es un ejercicio también. Cuando vives la ausencia de algo, pues valoras más lo que sí tienes en el... Exactamente. Hoy día hay muchos productos manufacturados que intentan imitar a los productos con harina, pero yo creo que lo bonito es marcar la diferencia, que solamente son 8 días y se puede prescindir perfectamente de estos productos. Y además uno de los elementos típicos es esta queara, esta fuente que suele tener, además del panácimo, algunos elementos especiales recordando parte de la historia de la narrativa de la salida de Egipto. Cada una tendrá una queara, una bandeja diferente, claro, con su historia. Con su historia, eso es verdad. Y por ejemplo, la mía que tenemos en casa es donde se ponen los distintos alimentos que simbolizan la salida del pueblo hebreo de Egipto. Este relato, la Haggadah de Pesaj, la salida de Egipto, en vuestras casas se suele leer en varios idiomas, pues se suele leer en hebreo y además en el idioma, digamos, de la familia, para que los chicos, hijos, chicos y chicas, sepan cuál es el origen de su pueblo, ¿no? Exacto, porque en hebreo hay que leerlo, pero yo creo que es importante que a los niños les quede muy claro cómo fue esa salida de Egipto. Y para nosotros misma recordar a diario y que nuestras generaciones lo sigan recordando cómo se vivió y lo que pasó en la historia de nuestro pueblo hace más de 3000 años. Leslie, además de las comidas, sí que es verdad que cualquier elemento puede ayudarnos a vivir, a vivenciar mejor este camino hacia nuestra libertad, ¿verdad? Tú que eres un artista. Totalmente, o sea, creo que es maravilloso el poder expresar de alguna manera, ya sea con un arreglo floral o con la cocina, con lo que hagamos, siempre que pongamos el corazón en ello, damos ese toque para cada fiesta, ¿no? Claro. ¿Cómo participan los chicos? ¿Cómo viven ellos esta semana de Pesaj? ¿Cómo lo viven? Bueno, primero desde sabiendo que hay que comer un alimento que no se puede comer y se reemplaza por otro, como la matzá, las galletas de matzá. Segundo, preparando todo, porque la verdad que cuando uno abre su casa recibe a toda la familia y amigos, entonces hay que ayudar a trabajar, hay trabajo, pero con gusto, con mucho cariño y con gusto. En mi casa empezamos varias semanas antes, porque la limpieza, en esa búsqueda de Hametz a conciencia, claro, al final participamos toda la familia y luego con los preparativos de las compras, los productos kosher le pesa y luego pues intentando que en la cocina huela a Pesaj. Qué bonito es además porque participan todos y la noche de Pesaj conviven varias generaciones. Y si uno no tiene familia, siempre hay alguna buena familia, ¿verdad, Leslie?, que nos abra sus puertas. Eso es lindo y al venir yo de fuera pues intento alguna de las noches recibir a todo el que sé que está aquí sin familia, así como hay familias aquí que nos han adoptado a nosotros y nos abren las puertas de su casa siempre. Pero bueno, lo importante es que los niños interactúan, todos, en la mesa de Pesaj, toda la familia interactúa con preguntas, con respuestas, con canciones y las famosas preguntas de los niños. Que eso sí, yo creo que lo lindo también es que todos tienen su turno en casa, por lo menos lo que hacemos es que cada uno lee una parte, tanto en hebreo como en español, para que sepamos lo que estamos diciendo y de que todos efectivamente participemos, ¿no? Bueno, y un clásico en mi casa es Los 10 Mandamientos, la película de Los 10 Mandamientos, que al final termina de completar un poco la Haggadah de Pesaj. Eso también. A los niños además es algo, yo creo que es muy bonito, es un elemento educativo y la Haggadah de Pesaj les enseña a preguntar ¿por qué hacemos todo esto? Efectivamente. ¿Os ha ocurrido que los chicos preguntan fuera de texto? Sí, total. Pero bueno, eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo que diferencia Pesaj de otras fiestas nuestras, aparte del sentido que se le da, pero que los niños pregunten, que participen, que estén activos todo el seder, toda la noche, eso es muy importante. Una de las formas de mantenerlos activos es que un trocito del panácimo desde el principio de la cena se guarda y se esconde
para que el que aguante de los niños al final de la cena lo busque y ese tiene un premio. ¿Cuál ha sido el premio en vuestras casas? Bueno, a veces era dinero, pero que les hace tantísima ilusión, claro, ¿no? A los niños. Recuerdo un seder que celebramos en Turquía, que es donde viene la familia de mi marido. Éramos como 120 personas, vinieron de todas partes, de México, de Perú, de Israel, de Estados Unidos. Fue precioso y recuerdo que Berit, mi niña pequeña, fue la que encontró la matzá, con lo cual, bueno, eso no se lo va a olvidar en la vida, ¿no? Qué bonito. ¿Y en vuestras casas? Pues en mi casa, la noche anterior, la víspera, que se hace el Cajamira, que es la búsqueda del Hametz, que los padres lo escondemos detrás de rincones de la casa, y los niños ahí se lo pasan realmente bien, porque siempre el que más tenga es el que gana. Y vamos a oscura con una velita, es muy divertido, la verdad, que los niños lo viven muy intensamente. ¿Qué llevarás, Sandra, de Pesaj siempre contigo? Los olores, los sabores, la mesa con toda la familia. Eso es lo que llevaré de Pesaj. Y Dios quiere que mis hijos puedan llevarlo y transmitirlo a los suyos también. Leslie, comentabas antes el tema de que para ti Pesaj es más el símbolo de la libertad espiritual. Ese concepto nos ha gustado mucho. ¿Qué significa exactamente? Yo creo que sobre todo somos esclavos de nosotros mismos. Y muchas veces nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros hábitos nos torturan. Por supuesto. Y creo que es lo más importante para comenzar con una verdadera liberación, es conseguir esa. Y liberarse a lo mejor de más material y pensarlo en lo que es realmente importante. Las cosas importantes, que además, como decíais antes, los niños y adultos, después de estar 8 días sin tomar pan, pasta, bollería, croissant, de pronto lo que tenías todo el día y no le dabas ninguna importancia, de pronto eso se hace importante. ¿Qué mensaje nos dejarías de Pesaj? Que sigamos transmitiendo a nuestros hijos de generación en generación este mensaje que es relatar la historia de la salida de Pesaj y aunque llegue el Mesías, que sigamos relatándolo porque forma parte de la historia del pueblo de Israel. Ves a tus hijos haciendo el seder. Amén. Y a mis nietos. Leslie, sí, para ti, ¿cuál sería? Me encantaría, con favor de Dios, que el día de mañana pues mis hijos y los hijos de mis hijos y mis bisnietos y de generación en generación, que esto siga repitiéndose. Vanessa, ¿con qué olor te quedas? De todos los olores. Con el olor pues, de mi casa, pero sobre todo también que mis hijos sepan abrir también las puertas de sus hogares a esas personas que están más solas y que siempre tengan a la familia presente y a sus seres queridos. Tanto en esta festividad como en todas. Eso es muy bonito porque además con esa enseñanza pues es la mejor manera de educarles a aceptar a todos y como decía Leslie antes, que ella es un ejemplo de esto, de cómo alguien que está aquí sin familia, pues hay una familia que te acoge y te hace sentir que en realidad nunca estás sola. Nosotros de Programa Shalom nunca estamos solos y esta es la mejor prueba de ello, que cuando pido a 3 amigas venid a contarnos cómo se vive Pesaj. Gracias por invitarnos. Gracias. Ellas están aquí. Muchísimas gracias y que efectivamente, que si Dios quiere que en vuestras casas y en todas las casas por generaciones se siga relatando la salida de Egipto con tanta alegría. Amén. Si Dios quiere. Pues con este sabor maravilloso de matzá, de reunión, de educar a nuestros hijos y educarnos a nosotros mismos, a abrir las puertas a los que menos tienen. Con este sabor a Pesaj hoy les decimos Shalom. 6 días de la semana, 5 libros de la ley, 4 madres de Israel, 3 nuestros padres son, 2 Moshe y Aarón, 1 es el Criador, Baruch Hu, Baruch Shemo. La cultura rural de los países del Mediterráneo se desarrolló de forma espléndida en la época medieval.
Así es que aún podemos apreciar su impronta en no pocos aspectos de la vida cotidiana del campo, desde Sicilia o el Levante español hasta el Magreb y las regiones orientales. Al-Ándalus fue un perfecto ejemplo en este sentido. Señoras y señores, saludos y bienvenidos. Los textos islámicos hacen realidad la visión del desarrollo humano sostenible. Se pretende contribuir al desarrollo integral del individuo, la sociedad y el medio ambiente. Hoy en día, en el sector de la agricultura, no solamente los vocablos de origen árabe están presentes en cada movimiento, cada gesto y cada tradición de una gran parte del territorio español, sino que el propio paisaje agrícola forma parte de esta herencia. Y ello por no hablar de los usos seculares en relación al reparto y manejo del agua, la siembra, la ciencia de los injertos, la recolección y almacenaje y muchas de las costumbres agrarias extensivas y ecológicas de la actualidad. Lo más llamativo en la agricultura es la forma equitativa y sostenible, por emplear un término a la usanza contemporánea, en que los musulmanes medievales gestionaban los recursos naturales comunes. Para ello, se basaban en la tradición islámica en materia de justicia y reparto de los bienes. Ya el propio libro sagrado y la sunna, o tradiciones atribuidas al profeta Muhammad, hacen mención frecuente a la importancia de la equidad y la transparencia en el reparto y el comercio. Entrevistamos en el programa de este domingo a Fernando Novo Lanz sobre el tema del Islam y la agricultura sostenible. Recordamos que nuestro invitado es el presidente de la Asociación Cultural Hispano-Argelina, experto en gestión y geopolítica del agua. Lleva 25 años trabajando en el campo de la gestión del agua y ha desarrollado proyectos en varios continentes. Este trabajo le ha llevado a interesarse de manera muy especial acerca de la situación del medio ambiente y su relación con la religión musulmana. Buenos días y bienvenido, Fernando. Buenos días, José, muchas gracias. Pues Fernando, ¿cuál es la situación actual en el mundo en cuanto a la disponibilidad de alimentos? ¿La población es consciente de estos hechos? Pues mira, de los 7.600 millones de personas que hay ahora mismo en la Tierra, sí, unos 800 millones no tienen un acceso regular a la alimentación, a los alimentos. Sí. Luego hay otro 1.000 millones de personas que en su alimentación no están los nutrientes esenciales. Esto por una parte. Sí. Por otra parte, hay unos 1.700 millones de personas que tienen sobrepeso. Con lo cual ya ves este desequilibrio que se crea. Sí. Entonces es un serio problema. Sí, es un serio problema. Y yo, por darte otro dato, la superficie cultivable desde los años 60 hasta ahora se mantiene más o menos en un 37%, es decir, que todavía hay campo para poder dedicarlo a la agricultura, y en este periodo pues hay países árabes evidentemente que han doblado su superficie arable, como es el caso de Arabia Saudí, de un 40 o 80%, otros han disminuido un poco, como el caso de Irán, de un 36 o un 28, o otros, como en el caso de Argelia, que la mantienen estable. En cuanto a si la gente es consciente, yo pienso que no. Yo pienso que la gente es consciente quizás a nivel de su ciudad, de su población, allá donde viva, pero no tiene el sentido global de este problema. El problema es que hay cada año se desperdician en todo el mundo 1.600 millones de toneladas de alimentos. Es decir, estamos hablando de un 30%. Efectivamente, es decir, el 30% de los alimentos que se compran los tiramos antes de consumirlos. Y esto es un problema. Y esto tiene impacto en el medio ambiente, porque además lo que no se sabe es que el agua que se necesita para regar esa tierra que produce esos alimentos es equivalente al caudal del río Volga en Rusia, o que hay 1.400 millones de hectáreas de terreno cultivable que se usan también para eso y no es al final productivo porque la comida se tira. Es decir, estamos ante un problema muy grave, puesto que en un futuro va a hacer falta esa comida y con nuestro desperdicio, con nuestra falta de concienciación, no estamos ayudando mucho a que esto mejore.
Sí. Entonces, Fernando, si tenemos en cuenta esta situación, ¿cuál podría ser el futuro de la población, por ejemplo, en el 2050? Pues mira, según los datos, en el 2050 se estima que habrá unos 9.500 millones de personas. Sí. De esos 9.500, 2.000 millones estarán en países en desarrollo, Sí. lo cual es mucho. Se estima que para ese año 2050 las necesidades de agua y de energía van a aumentar en un 50%. Pero es que las necesidades en el campo de la agricultura, las necesidades de alimentos, van a aumentar de manera global entre un 60 y un 70%. Y en los países en vías de desarrollo van a aumentar un 100%. Es decir, si de una manera decidida no empezamos a cambiar el paradigma de la agricultura hacia una agricultura sostenible, respetuosa con el medio ambiente y previsora y ajustada al cambio climático, realmente podemos tener dificultades, muchas dificultades para alimentar la población futura, que el futuro, como has dicho, está en 30 años prácticamente, exactamente. ¿Y en qué se basa la agricultura sostenible y qué es el Smart Agro? Pues mira, la agricultura sostenible es la agricultura que ahora mismo se empieza a desarrollar teniendo en cuenta pues, el cambio climático, teniendo en cuenta factores como el desarrollo humano, el consumo humano, el urbanismo. Sabemos que para el 2050, ya que hablamos de esa época, el 70% de la población vivirá en macrociudades. Entonces, evidentemente, la agricultura tiene que adaptar y producir esos alimentos para abastecer a la población. En cuanto al Smart Agro, es una herramienta que es imprescindible para que la agricultura sea sostenible. Cuando hablamos de Smart Agro, lo que estamos hablando es de aplicar unas técnicas de gestión, de control, informáticas para el desarrollo de la agricultura. Y me explico. Agricultura sostenible quiere decir que desde que haces el cultivo tienes que tener en cuenta la tierra, tienes que tener en cuenta el alimento, en dónde se produce, tienes que tener en cuenta el cambio climático, si va a llover, si no va a llover, y eso con modernas técnicas de gestión, riego por goteo, que abren y cierran válvulas, dosifican agua en función de lo que vaya a llover o no. Todo eso se controla a través de, como repito, sistemas de gestión de manera informática, a través de ordenadores, tablets o teléfonos. Al final, lo que quiere decir eso es que en todo el ciclo de la cadena del alimento, es decir, desde que se produce hasta que se transforma en alimentos ya preparados, desde que se transporta a las diferentes ciudades, países, etcétera, e incluso en el consumo, como decía antes, estamos tirando un 30% de alimentos, que es muchísimo, es lamentable. Pues en toda esa cadena el Smart Agro puede tener mucho que decir, porque además va a ser más eficiente, va a ahorrar agua. ¿Y hay relación entre agricultura y el Islam? ¿Qué se dice de eso en el Corán? Sí, por supuesto. En el Sagrado Corán hay una sura muy clara, que es la sura 71, Aleya 19, que dice que Dios ha puesto la tierra como una alfombra para que recorráis los pasos, anchos caminos. Y hay otra que es la 55:10, en la que se dice que hay fruta, hay palmeras con frutos, alimentos, vainas, y acaba diciendo cuál de estos beneficios o gracias de vuestro Señor negaréis. ¿Qué quiere decir esto? Que el Islam, y volvemos a lo que decíamos en un principio, cuando nace en países de áridos o semiáridos, hay que tener en cuenta pues, la carestía de agua, hay que tener en cuenta la eficacia de los procesos productivos. Entonces, desde el principio ha tenido un cuidado muy especial en tanto ser muy cauto en la gestión del agua, como muy eficiente en producir los alimentos para todos los hermanos que lo reciban. Sí, sobre todo en zonas áridas, ¿no? Efectivamente, en zonas áridas hay un problema, y es que muchas veces en países de estos el desierto al cabo de los años le ha ido comiendo terreno a los cultivos. Pero ya hay desde hace algunos años experiencias
en Arabia Saudí, Burkina Faso, en Mali, en Marruecos, de que con técnicas de contención de la arena, con barreras, con cultivos mediante el riego, hay zonas de desierto que han vuelto a reverdecer, sí, y se están creando pues una oportunidad de trabajo pues para muchas familias y muchos países en general. Sobre todo jóvenes, ¿no?, que están buscando oportunidades de trabajo. Efectivamente. Sí. ¿Y qué podrían tener los países musulmanes y las empresas, ¿no?, para potenciar esta Smart Agro, que es el término inglés, ¿no?, y el desarrollo de sus ciudadanos y países? Pues mira, lo que tiene que tener en cuenta en principio es que se tiene que desarrollar un marco jurídico por parte de los países para poder manejarse en este aspecto. Es decir, creas un marco jurídico. Con este tema de la agricultura sostenible, del Smart Agro, va a haber muchas empresas que se van a crear. Va a haber oportunidad de creación de empresas porque serán empresas que den servicio a los agricultores, que den servicio a la gente que transforma esos alimentos, que dan servicio a los transportes hasta llegar al consumidor. Entonces, tiene que tener en cuenta todo ese proceso, pero de una manera sostenible. Al final, la agricultura sostenible tiene en cuenta, como te decía, el cambio climático. Tiene que tener en cuenta que tiene que llegar al consumidor de una manera total. Es decir, no vale solo con que haya determinada alimentación en un sitio, tiene que ser global. Entonces, de esa manera es como puede ayudar. Y en este caso las empresas, como me preguntabas, tienen un papel muy importante. Pensamos siempre que la mejor opción, porque los resultados así lo demuestran, son las colaboraciones entre el Estado y las empresas privadas. El Estado, que es lo que marca la regulación y el control de que todo el proceso vaya siendo conforme a las necesidades, y la empresa privada pues con la investigación, con la tecnología, con los especialistas. Creo siempre que la colaboración en ese aspecto va a beneficiar mucho a los ciudadanos y a los países. Sí. ¿Y qué beneficios podría proporcionar la agricultura sostenible a la sociedad y al planeta? Hombre, beneficios muchísimos, empezando por el más evidente, que es que podrá haber alimento para esos 9.500 millones de seres humanos que seremos en ese 2050. Hay un gran campo de trabajo ahí. Mira, la FAO estima que para el 2050 en los países en desarrollo van a tener que desembolsarse, va a haber unas inversiones de 9.200 billones de dólares. Esto significa unas inversiones de aproximadamente 210.000 millones de dólares al año. La oportunidad de los países y de las empresas, y por supuesto de los ciudadanos, de arreglar esta situación, de crear empresas y situaciones que sean conforme a la economía circular, con ese respeto al medio ambiente, y que evidentemente van a tener como foco el desarrollo del ser humano, que a fin de cuentas es lo importante, está bastante claro. La solidaridad de cuya falta, ¿no?, por desgracia, adolecemos en la actualidad, era una cualidad altamente apreciada en el mundo musulmán de los primeros siglos. Así, el cuarto califa del Islam, Omar ibn al-Khattab, afirmaba que si una persona moría en una ciudad por indigencia, sus habitantes estaban obligados a compensar por su muerte como si la hubieran asesinado entre todos. Fernando Lugo Lanz, gracias compañero por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros, encantados. Señoras y señores, les agradecemos que nos hayan elegido. Nos despedimos de todos ustedes deseándoles un fin de semana muy feliz. Salam alaikum. Adiós.